a llevar un tema, me han dicho muchos que tienen una laguna mental en neumología, ¿no? Me han dicho, no sé, o menos que sean unos. Me han dicho que tenían muchas dudas, etc. Voy a abordar un tema que es sumamente práctico y sencillo, pero tiene mucha incidencia en el servicio de emergencias, que es el asma, ¿no? Una crisis asmática como tal. No sabía que eso que llegó tarde. Entonces, la crisis asmática es una de las enfermedades de neumo prevalentes en lo que es una emergencia absoluta. Ni siquiera es una emergencia relativa. Digo absoluta porque puede comprometer lo vital del paciente como tal. Peor si no saben cómo manejar una crisis asmática. ¿Quién me puede definir qué es asma? Así, sin miedo, si se equivoca, me hay libertad. ¿Nadie? Inflamación de las vías aéreas, dicen por aquí. ¿Alguien otro concepto? Es la inflamación de la musculatura como tal de la persona. ¿Es una miositis entonces? Eso lo está diciendo, inflamación de la musculatura. ¿No ves? ¿Nadie más? Porque si no tenemos el concepto de asma, lo que les voy a hablar va a ser árabe, ¿no? Un proceso de broncoconstricción. El proceso de broncoconstricción, dicen por aquí. ¿Cómo están aprendiendo o no? Sinceramente. ¿No? ¿Para nada? A ver, empezaremos. Es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias. Es un proceso inflamatorio de toda la vía respiratoria, ¿no? Como tal, ¿no? Tanto la parte alveolar como la parte bronquial, ya sea bronquios mayores, superiores, bronquios inferiores. Siempre se va a asociar con un fenómeno fisiopatológico que es la hiperreactividad bronquial. ¿Qué les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de hiperreactividad bronquial? La primera pregunta que tienen que hacerse, el primer recordatorio que ustedes tienen que hacerse al venir a la mente este término es irse a la fisiología normal del pulmón. ¿Qué tipo de epitelio tiene el pulmón? Los bronquios. Ya les he dicho, si no sabemos conceptos básicos, tenemos que empezar de ahí para poder entender la enfermedad como tal, ¿cierto? ¿Nadie? ¿Nadie se ha visto? ¿Cómo es? ¿No están googleando aunque sea? ¿Nada? Ya pues, ¿qué epitelio tiene el aparato respiratorio? ¿Nada? ¿En serio? Nada, no me defraude, ya pues. Saco la cara. Sí, Ah, no, porque lo has googleado. Sí, pero me ha dicho que pseudoestratificado. Antes se llamaba pseudoestratificado. El pseudoestratificado lo llamaban de la vía urinaria más que del pulmón. Es un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Donde tenemos células de neumocito tipo 1, tipo 2. Doctor, a mí qué me importa eso en urgencias. Cuando hay un proceso de hiperreactividad, lo primero que me viene aquí a la mente, que sé que los neumocitos tipo 2 me secretan surfactante y los tipo 1 moco como tal. Entonces, si hablamos de un proceso inflamatorio y demás, yo voy a saber que este tipo de células va a tener un exceso de demanda de trabajo. Entonces va a crear mayor secreción de mucosa. Por eso el síndrome, por eso el asma como tal se vuelve un cuadro obstructivo, porque hay mucho exceso de secreciones, de salen las sibilancias, toda la clínica que vamos a ir viendo. Entonces, cuando hablamos de hiperreactividad, ese paciente tiene que venirse a la mente inflamación, hipersecreción bronquial. ¿Sí o no? Cuando estamos resfriados, ¿qué pasa? Obviamente no somos pacientes asmáticos. Estamos resfriados y demás. ¿Qué es lo que tenemos? A veces tos con expectoración, ¿no ven? ¿Y de dónde sale esa flema? De todo lo que es vía respiratoria. Entonces, en un asma sucede casi lo mismo, ¿no? Obviamente suele estar sobreagregado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en los fenómenos que nosotros vamos a encontrar? Tanto en la clínica como nosotros tenemos que detectar rápido en la emergencia. La broncoconstricción, secundario a la hiperreactividad que viene en el proceso inflamatorio como tal, y la hipersecreción de moco, lo que les acabo de contar. Tenemos dos tipos, en una clasificación muy grande, al asma lo podemos clasificar. Esto es según su etiología, por favor, porque vamos a ver después que hay según su tiempo.
Entonces, según la etiología, vemos que hay un asma de tipo alérgico y otro de tipo no alérgico como tal. Creo que no hay mucha confusión en ese sentido. En un asma de tipo alérgico, netamente está relacionado con sistema inmunológico, ¿no? Inmunoglobulinas como tal, en este caso la E, que generalmente se presenta desde la corta edad, que puede ser un asma desde la infancia, o tal vez un asma igual en la adultez como tal. También puede haber desencadenantes como los alergenos como tal, ¿no? Que pueden ser que el asma puede ser estacional. Se dice que en grandes ciudades donde hay las estaciones muy marcadas, por ejemplo, es de otoño, digamos, de primavera, ¿no? Donde hay polen, donde hay plantas, etcétera, etcétera. Solo como un ejemplo. Alérgico, que se va al pelaje de algún animal, etcétera, etcétera, o algún compuesto químico, medicamentos y demás. ¿Qué más? En el asma no alérgico ya tenemos otros factores extrínsecos que pueden obviamente influir en este tipo de patología. Obviamente ya no va a estar mediado por el sistema inmunológico, ¿no? Pueden ser infecciones virales, los cambios climatológicos, ejercicios, etcétera, hasta problemas psicológicos. ¿Por qué hablamos de problemas psicológicos? He visto en múltiples pacientes que llegan a la emergencia que tienen patología de base psiquiátrica, psicológica, crisis de ansiedad, que desencadenan a veces una liberación de histamina, etcétera, y producen una crisis asmática como tal. Ya les decía, el uso de medicamentos como los AINES, que son los principales como tal, o bloqueadores beta en este caso. El humo del cigarrillo, ¿no? Que obviamente está prohibido en los pacientes asmáticos, o de patología pulmonar. Según la categoría, es un tema muy corto, por eso lo vamos a hacer súper rápido. Hablamos de un asma intermitente. Y esto es muy variable de acuerdo al tipo de episodios o cuántos episodios se presentan en un paciente asmático. ¿Qué me importará eso? ¿Tiene relevancia? Para un médico de emergencia sí, porque la primera pregunta, si el paciente está en aptas condiciones o al familiar, etcétera, cualquiera, va a ser cuántos episodios últimos de crisis asmática está presentando el paciente en un mes, 3, un año, etcétera, etcétera. ¿Me debo entender? Creo que sí, ¿no? Entonces, en un asma intermitente, los síntomas que vamos a ver a continuación van a ser por lo menos 2 veces por semana. Pueden tener episodios de unas exacerbaciones breves, o sea, este episodio se puede reagudizar, o a veces puede haber periodos de un periodo asintomático entre cuadro y cuadro. Las frecuencias nocturnas suelen asociarse a disnea, ortopnéica, etcétera, en este tipo de pacientes, ¿no? Y la función pulmonar, me refiero a la presión de lo que es oxígeno, 80% en un pico de flujo respiratorio. O sea, estos pacientes no vamos a esperar que saturen 100%, eso me dejo entender, me siguen, ¿no? Sino que va a tener estándares no aceptables para un paciente que tenga una patología respiratoria de base. En un asma persistente leve, obviamente estos ya van a ser cuadros un poquito más reagudizados, que pueden ser 2 veces por semana. Estas exacerbaciones ya van a afectar, ¿no?, la parte de lo que es el sueño como tal, por la ortopnea y la disnea, ¿no?, frecuentemente, y la frecuencia nocturna es mayor de 2 veces al mes. Entonces, por eso es importante para mí abordar a este paciente asmático y decirle cuántas veces o cuándo ha sido la última crisis. Doctor, ha sido la semana pasada, de una semana a otra 2 veces en un mes, puede ser un asma persistente. Tal vez por abandono de tratamiento, no continuidad de tratamiento, etcétera, no sabemos esa parte. Y la función pulmonar igual debería ser mayor un 80% en total. En un persistente moderado, los síntomas diarios pueden ser típicos y las exacerbaciones netamente van a afectar al sueño como tal. La frecuencia nocturna mayor de 1 vez por semana. Esto aquí se pone ya más complicado. Si hacemos una comparación, en el persistente leve es mayor 2 veces al mes, pero en un persistente moderado es mayor de 1 vez por semana. Entonces ya 2 veces a la semana, ¿no? Cuidado que ponga un caso clínico, doctores, ¿no?, que tanto aman, o una pregunta y no ver, el paciente con tal y presenta 2 crisis asmáticas a la semana, ¿qué tipo de asma es? Y ustedes le van a poner, ¿no ve? Asma intermitente, ¿no ve? Típico, pero es asma persistente moderado. Y se dan cuenta que aquí la saturación de oxígeno ya empieza a ser un poquito más variable, entonces ya tendría que ser de 60 o mayor a 60% como. Y también tenemos al asma persistente grave. Los síntomas son continuos. Este paciente está con una clínica latente. Este paciente no cede en la sintomatología, en algunos casos incluso con la clínica como tal, ¿no? Actividades físicas limitadas. Este paciente siempre me va a presentar disneyas a pequeños esfuerzos.
Paciente sube 2 gradas, se cansa. Paciente que sube, se cambia, se cansa. Y a veces muchos los confunden con una insuficiencia cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Y a veces no está. Simplemente es una crisis asmática o un asma persistente grave, ¿no? Y si ustedes ven, la función pulmonar ya va a estar muy afectada en una saturación menor al 60% como tal. Ahora vamos a tener factores contribuyentes. Y esto hay que tomar muy en cuenta, porque dentro de los antecedentes rápidos que yo tengo que tomar a un paciente de este tipo son los siguientes. Paciente atópico, ¿qué les viene a la cabeza con atopía? ¿Alguna vez han visto esto? ¿Han llevado inmuno, perdón? ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez han visto atopía? Atopía celular. Estar en contacto con el alergeno y que desencadena de manera exagerada. Puede ser, es uno de los conceptos acercados, pero el paciente atópico se relaciona con aquel paciente que no se sabe el origen a veces de lo que es el alergeno como tal. ¿Ubican? Entonces, no sé si es alérgico al polen, no sé si es alérgico al aire, no sé si es alérgico a lo que sea, al tabaco, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes atópicos, eso lo van a llevar igual en dermato, si es que no han llevado dermato, los pacientes atopía celular, pacientes que reaccionan de manera diferente, porque obviamente no solamente puede desencadenar el asma, sino estos atópicos a veces desencadenan dermatitis, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el sistema inmunológico dentro de lo que son las reacciones inflamatorias dentro de los alergenos como tal. Antecedentes genéticos, ¿no? Paciente atópico entra ahí, mediadores inflamatorios, tiene mucho que ver el sexo, que vamos a ver más adelante. Factores de crecimiento, pacientes con hipotiroidismo son más frecuentes, sí, pueden ser, pero a veces no tienen comorbilidades. No siempre es asmático y hipotiroideo, no. Sino que estos son factores contribuyentes si es que el paciente tuviera tal vez una patología de base. Entonces ahorita vamos a ver cómo entra un paciente a la emergencia y qué es lo importante abordar como tal. La obesidad. La obesidad es un factor contribuyente, no es un factor obligatorio. ¿Por qué la obesidad será un factor contribuyente? Por la misma masa muscular, la mala mecánica ventilatoria. ¿Me dejo entender? Si un paciente, ejemplo, no sé, eutrófico, ya con la crisis le cuesta respirar, imagínate un obeso, ¿no? Va a ser el doble de esfuerzo, doble de complicado, por eso es un factor contribuyente. El sexo, como les decía, ¿no? Masculino, otro factor en varones, pero esto se ve más que todo antes de los 14 años, desde lo que es la edad pediátrica. Esto cuando lleven en pediatría, y ojalá que con la doctora de Pedi aborden esto, obviamente más a fondo, que van a ver que la prevalencia puede ser mayor en niños varones que en niñas como tal. En los alergenos, como les decía, es más frecuente en niños que en adultos, entonces la población diana de afección de las crisis asmáticas graves siempre va a ser un poquito mayor en niños que en adultos. Por eso, en la emergencia tendríamos que estar preparados para recibir tanto un paciente pediátrico como un paciente adulto. Obviamente no voy a hablar de pediatría porque no es el caso. Ahora en la fisiopatogenia, a ustedes tanto les gusta la fisiopatología, ¿no? Del asma como tal. Obviamente, como hablamos de un asma alérgico como tal, solamente es el complejo antígeno-anticuerpo. Es lo que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Que casi en la mayoría de las patologías de este tipo, inmunológicas y demás, está. Obviamente van a ser captadas por nuestro sistema inmunológico, en este caso los linfos, ¿no? Y van a secretar después los mecanismos histomoduladores, histoliberadores, mastocitos, etcétera, etcétera, lo que quieran, producen lo que son las citoquinas, se activa el fenómeno inflamatorio, la inmunoglobulina G, vienen los factores quimiotácticos como el factor C de la IgG, las citoquinas, interleucinas 2, 3, etcétera, donde van a producir la liberación y la producción de inmunoglobulinas como un factor de memoria. No sé si me están siguiendo, espero que sí, que me estén entendiendo, ¿no? Y ese paciente va a estar netamente sensibilizado. Pasa lo mismo con las vacunas, pasa lo mismo con otros fenómenos fisiopatológicos como esta. Y obviamente es lo que les decía, ¿no? Este tipo de efectos, como vemos la degranulación de mediadores histamínicos, va a provocar todo el fenómeno inflamatorio y nos va a dar toda la clínica del asma como tal. Según le quieren ahondar esto, vean y lean fisiopatología, ¿no? Eso les pido. Ojalá lo puedan hacer. Ahora, hablando ya netamente del proceso inflamatorio, el mecanismo como tal, en esa situación, vamos a hablar que existen mecanismos de obstrucción de la vía aérea en el asma. Les he dicho que hay un fenómeno de hiperreactividad bronquial, que va a producir un fenómeno de hipersecreción de moco, que a la vez, obviamente, puede provocar obstrucción parcial o total de la vía aérea.
Aparte de eso tenemos lo que hablaba su compañero, ha querido acercarse, ¿no ve? Va a afectar netamente al músculo liso bronquial, ¿no? Que es un mecanismo de defensa en cuanto a lo que es la fisiopatología de esta enfermedad y el mecanismo, y el tratamiento fin que nosotros como emergencias tenemos que usar es broncodilatadores. Edema de la vía aérea, obvio, si hay un proceso inflamatorio agudo, puede haber el paso del líquido al intersticio y provocar edema. Entonces eso va a provocar mayor obstrucción de la vía aérea como tal. Y esa es netamente una reacción sumamente vascular, o como eso les digo, paso del líquido al intersticio. La hipersecreción de moco, que ya se las he comentado, y los cambios estructurales en la vía aérea, que pueden ser depósitos de fibrina, o a veces estos pacientes están tocados les decimos porque ya son episodios muy subsecuentes. El fenómeno inflamatorio, lo que tienen que tener en mente ustedes es que la inflamación aguda, cuando pasa latente a ser una inflamación crónica, siempre puede haber un fenómeno de fibrosis, ¿no? La inflamación crónica siempre va a llegar a un proceso fibrótico a la larga. No les hablo de una etapa aguda, tiene que ser a la larga. Por eso hay hipertrofia, hiperplasia de tejido, de músculo, etcétera, etcétera. Esto es netamente fisiología psicopatológica. ¿Cuánto tiempo para que sea considerado más o menos? ¿No hay un parámetro? Cronológicamente un parámetro para que diga esto es agudo, esto es crónico, no tengo estratificado yo, me mentiría. Por eso mucho no me baso en el tipo de episodio que tenga el paciente. Uno, si es asma leve, moderado, etcétera, si es intermitente, latente y demás. Y dos, tengo que ver si el asma, primero, es alérgico o no alérgico, porque también tengo que ver la cronicidad. No va a ser lo mismo una asma en un adulto generado por algún alergeno X a un asma de un niño que ya tiene 15, 14, 16 años, que está viviendo con el asma mucho tiempo. Tal vez ese paciente va a ser más predisponente en el futuro, como adulto, a tener este tipo de procesos, porque ya les digo, un proceso inflamatorio crónico siempre va a conllevar a un dato de fibrosis y, por qué no, a un cáncer en otro tipo de escenarios. Entonces, va a ser más o menos la data de tiempo de cronológicamente antecedente que tenga un paciente que me predispone. Como les digo, este es un predisponente a tener este otro tipo de lesiones como tal. Clínicamente, ¿cómo tenemos que diferenciar? Esto es fácil. En neumo es bien fácil. Sibilancias. Ese paciente es silbador, ¿no? No necesitas auscultar a veces, ¿no? Campos pulmonares, porque el paciente en la expiración ya está. Tiene una sibilancia expiratoria. Eso es bien típico en el paciente asmático como tal. Tos. ¿Por qué tos? Porque es un mecanismo de reflejo de defensa, ¿no? Trata de botar toda esa flema, todo ese moco como tal. Opresión torácica, obviamente hay una contracción del músculo liso, va a haber un dolor torácico subsecuente, recurrente en este tipo de pacientes. La hiperreactividad bronquial, vamos a tener expectoración posiblemente de moco de las secreciones. La disnea, obviamente secundaria a todo el proceso obstructivo, malestar general, cansancio, agitación, secundario al proceso hipóxico como tal. ¿Me dejo entender? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a entrar un paciente a la emergencia? Con sibilancias, con tos, con dolor, posible cianosis distal, taquicárdico, taquipneico, ¿cierto? ¿No? Como les digo, no es solamente hay que relacionar este tipo de clínica para llegar al diagnóstico semiológico como tal. Yéndonos ya a la exploración física, tenemos que obviamente basarnos netamente en la patología pulmonar. Muchos de mis estudiantes de SEMI, por ejemplo, apenas están, algunos de ustedes no saben valorar muy bien pulmones, ¿no? Solamente agarran pulmones y solamente se van a la parte posterior pulmonar, campo pulmonar posterior, cuando deberíamos revisar ápices anteriores, deberíamos revisar campos laterales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque las sibilancias pueden presentarse en todos los campos pulmonares, en todo el pulmón como tal, y deberíamos evaluar netamente incluso qué hay movimientos respiratorios. Casi nadie de ustedes, no sé si evalúan ampliación o ampliación de un paciente, porque dentro de los síndromes de sustitución pulmonar, por ejemplo, donde no entra el asma como tal, pero vemos que, por ejemplo, en una neumonía, en un enfisema, qué sé yo, nos enseñan, ¿no? Enseño el famoso IPA, ¿no ven? A la inspección lo primero que tenemos que ver son movimientos respiratorios. ¿Cómo valoramos movimientos respiratorios? ¿No? Si están conservados, no conservados, si están aumentados o disminuidos. En un neumotórax, hemótórax, fracturas costales, ¿cómo estarán? Disminuidos, ¿no ven? No puede expandir. Pero en un proceso taquipneico, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, grave, los movimientos respiratorios siempre van a estar aumentados. Entonces, lo primero que yo tengo que evidenciar semiológicamente en un paciente va a ser ese tipo de análisis como tal.
En la mayoría de los pacientes, ya cuando vamos a la auscultación, como les digo, ¿no? Siempre tenemos que encontrar, la mayor parte de estos pacientes tienen sibilancias, rompus, como tal, en todo el campo pulmonar. En las crisis, como les decía, siempre puede haber una sensación de opresión. La taquicardia siempre va a ser compensatoria. Eso quiero que tomen en cuenta, ¿no? Y a veces puede haber incluso uso de musculatura accesoria, ¿no ven? ¿Cuáles son nuestros músculos accesorios? Intercostales, prensa abdominal, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Ese paciente entra como que en un tipo de respiración, cuando es muy grave, un tipo gasping se llama, ¿no? Esa es respiración que es muy forzada, muy complicada. Eso es mucho de tomar en cuenta. Y eso va a determinar, por ejemplo, clínicamente, no es lo mismo que venga un paciente que tenga frecuencia respiratoria de 30 o uno que venga con frecuencia respiratoria de 50, ¿no? Yo creo que va a haber mucha variabilidad, indeterminadamente de la edad, el sexo y demás. Esta es una tablita que espero se la memoricen algún día, o por lo menos la analicen, por favor, les pido por amor a Cristo, por lo menos la lean, o la repasen. Tiene, ¿se acuerdan como la tablita del shock? Tiene puntos bien importantes. Lo mismo pasa acá. Entonces acá hablamos de lo que es la disnea marcada como tal, y aquí vamos a estadificar para ver un grave, un leve, moderado o grave. Bueno, y vamos a ver otra escala de gravedad que lo ve en niveles. Entonces acá vemos disnea, músculos, frecuencia, pulsos, frecuencia cardíaca, si hay sibilancia, si hay diaforesis, y lo demás es espirometría, ¿no? O a veces es capnografía, que podemos hacerlo multiparamétrica, ¿no? Que nos puede dar una gasometría, por ejemplo. ¿Sí o no? Es lo que ustedes deberían solicitar a un paciente asmático, ¿o no? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? Veo unas caras de cansados. Yo estoy cansado, pero ponele onda, ¿no? ¿Qué es el pulso paradójico? Es un pulso que viene. Como tu ex, viene y va. Puede ser, ¿no? Se habla de este pulso paradójico, lo van a encontrar en los libros, como un pulso, una diferencia de 10 milímetros de mercurio entre pulso derecho y pulso izquierdo, que a veces tiene que ver mucho netamente con patología cardíaca. Netamente hay una variabilidad de pulsos en 10 milímetros de mercurio. No es tan frecuente en este tipo de patologías, más frecuentes en una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando, por ejemplo, hay una hipertrofia ventricular izquierda que conlleva a una opresión del tabique, del septo, y hace una presión, si vale el término, en el ventrículo derecho, lo que va a alterar los volúmenes, y por eso hay diferencia de volumen a volumen. ¿Ya? Es muy largo de explicar. Si quieren, en un ratito, si tenemos tiempo, se los explico. Un gráfico más fácil de explicar. La escala de gravedad, esto como les decía, también se puede estratificar de esta forma, según los niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y esto netamente es base clínica. En un nivel 1, resucitación, fallo cardiorrespiratorio, obvio. Aquí a veces puede haber un grado de confusión. Si le digo, ¿qué pasa en un asma de nivel 1? Nivel 1 yo lo puedo asociar a lo más leve. ¿Se dan cuenta, no? Pero aquí se dan cuenta que el nivel 1 es una emergencia totalmente absoluta. Es un paro respiratorio secundario a un broncoespasmo, un paro respiratorio subsecuente. Un nivel 2 es una emergencia como tal, hay un fallo respiratorio y la demora máxima 15 minutos, ya tendré que usar el esquema del tratamiento que ahorita lo vamos a ver. En el grado 3 es un poquito, nivel 3, perdón, ya es como que ya la podemos librar, pero tenemos un poquito más de chance en el tratamiento. Yo al paciente asmático, yo lo respeto mucho, y lo respeto mucho en el sentido de que mientras más rápido actúe, ese paciente va a resolverse más fácil. Mientras más huevere, perdón la palabra, mientras más tarde, el desenlace puede ser peor. Entonces, mucho. Y en el nivel 4 puede ser un síntoma de un asma intermitente, leve, muy recurrente. Entonces, hay que tomar en cuenta que tengo chance, pero no obstante, ese paciente, si no tengo el abordaje correcto de urgencias, con los fármacos correctos que vamos a ver, puede llegar a complicarse. ¿Qué labos vamos a poder? ¿Qué labos vamos a pedir? ¿Qué vamos a hacer? Lo típico que pedimos, ¿no? En la clínica, en sus indicaciones y demás. Hemograma, recuento de callados, eosinófilos, dicen, ¿no? Obviamente esto sí fuera un proceso muy alérgico, muy agudo, como tal. Determinación de IgE, ya quisiera tener eso en el hospital, ¿no? Pues si algún día trabajan ustedes en un hospital grande, que dan cuenta con un labo muy grande y pueden pedir esto, obviamente sería ideal. El esputo al microscopio. Miren, hay algo bien interesante, los cristales de Charcot-Leyden.
Obviamente es un diagnóstico muy laboratorial. Como en gineco van a ver las hojas de leche en un RPM, igual aquí se ve estos cristales de Charcot-Leydig, que son similares, que son cuerpos, qué sé yo, no tengo ahorita la imagen, tampoco nunca jamás en mi vida lo he visto, pero según la literatura indica que existen estos cuerpos, que me indican, no, esto es un asma como tal. Gasometría arterial netamente obligatoria a todos los pacientes asmáticos, porque obviamente si tengo una mala mecánica ventilatoria, si tengo una mala respuesta ventilatoria, taquipnea y todo, sí o sí me va a llevar a qué? A un desequilibrio ácido base, ¿no ve? Ya sea alcalótico, ya sea acidótico, no sé, eso se los dejo de tarea a ustedes. Pero generalmente hay valores de CO2 elevados, como tal, eso va a ser una acidosis. Electrocardiograma, como tal, mil disculpas chicos, perdón. ¿Aló, doc? ¿Querido doc? ¿Sí? ¿Se puede, doc? Positivo, doc. Una consulta. Perfecto, doc. Prueba COVID, no creo que sea necesario, ¿no? ¿O necesita hacer COVID? No, nada respiratorio, doc. Solamente orino. Ya, doc. Mil gracias, doc. Listo, gracias. Recreo 2 minutos. Sí, hace mucho chaco. Ponle pausa, la grabación. Pausa y volvemos. Fíjate lo que estoy. Hola Fati, ¿cómo estás? Un favor, me acaba de llamar el doctor Salinas, ¿le van a aceptar a esa mecánica del anterior? ¿Ya? Te voy a mandar ahorita el doctor Velázquez, le va a aceptar. ¿Vale? Avísale a tu internet. ¿Ya?